Epicentro 1, CMI. Buenas noches. 5 militares fueron asesinados en una emboscada en Puerto Libertador, en Córdoba. Se trata de 5 soldados que realizaban labores de patrullaje. Fueron atacados con explosivos. En un comunicado oficial, el ejército dijo esta noche que los autores fueron miembros del llamado Clan del Golfo. Ampliaremos esa información en nuestra emisión de Noticias Nacionales a las 9 de la noche. Disidencias de las FARC atacan con misiles de fabricación artesanal a una base militar en Suárez, Cauca. Según la policía, el grupo subversivo utilizó un misil disparado desde la parte alta de una montaña. Simultáneamente, las disidencias atacaron la estación de policía en Cajibío, también en el departamento del Cauca. Ampliación de la información en la emisión de Noticias Nacionales a las 9 de la noche. Las siguientes son las principales noticias del mundo hoy. Estados Unidos no busca una nueva guerra fría, dice el presidente Biden ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario norteamericano apoya la creación de un Estado palestino para solucionar conflicto con Israel. China asume compromiso ambiental ante Naciones Unidas. Presidente Xi Jinping anuncia fin a centrales de carbón. Presidente Duque pide distribución equitativa de las vacunas contra el COVID ante la ONU. Bolsonaro ataca sistema de vacunación para combatir COVID. Defiende política de prevención. Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dice que el mundo está al borde del abismo. Estudio revela que los niños ya son la población más afectada por el COVID. Estados Unidos retira a Colombia como país no recomendable para viajar. Escándalo en Estados Unidos por persecución a indocumentados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se presentó por primera vez como mandatario de los estadounidenses ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Biden se comprometió a redoblar esfuerzos para combatir el calentamiento global, insistió en un Estado palestino como solución para el Medio Oriente y aseguró que no quiere una nueva guerra fría. Los líderes mundiales regresaron hoy a la sede de Naciones Unidas por primera vez en 2 años con una enorme agenda de crisis en aumento para abordar la pandemia del coronavirus y el imparable calentamiento del planeta. Este 2021, la Asamblea ofreció a los mandatarios la opción de viajar o intervenir online y más de 100 jefes de Estado y Gobierno confirmaron que estarán presencialmente. El mandatario estadounidense Joe Biden abrió su discurso abordando el desafío que enfrenta el mundo por el COVID-19 y el cambio climático. Instead of continuing to fight the wars of the past, we are fixing our eyes on devoting our resources to the challenges that hold the keys to our collective future. Ending this pandemic, addressing the climate crisis, managing the shifts in global power dynamics, shaping the rules of the world on vital issues like trade, cyber, and emerging technologies, and facing the threat of terrorism as it stands today. Sin mencionar directamente a China, Biden reconoció las crecientes preocupaciones sobre las tensiones entre las dos naciones. We are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocs. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas, because we'll all suffer the consequences of our failure. Prometió trabajar con diplomacia tras la retirada de Estados Unidos en Afganistán. We've ended 20 years of conflict in Afghanistan, and as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world. El demócrata aseguró que su país trabaja para detener los ataques cibernéticos. We're hardening our critical infrastructure against cyber attacks. We reserve the right to respond decisively to cyber attacks that threaten our people, our allies, or our interests. El mandatario además defendió la existencia de Israel como un Estado judío y su coexistencia con un Estado árabe en Palestina, sin mencionar las recientes agresiones de Tel Aviv contra la población palestina. The commitment of the United States to Israel's security is without question
And our support for an independent Jewish state is unequivocal. But I continue to believe that a two-state solution is the best way to ensure Israel's future as a Jewish democratic state, living in peace alongside a viable, sovereign and democratic Palestinian state. Biden dijo que Estados Unidos continuará disuadiendo a Irán de obtener armas nucleares y buscará un regreso al Plan de Acción Integral Conjunto. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping se comprometió ante la ONU a poner fin a los proyectos de energía a base de carbón, asegurando que actualmente hay que mejorar la gobernanza global y practicar el verdadero multilateralismo. El presidente chino Xi Jinping brindó un discurso basado en la lucha contra la pandemia del coronavirus y en la necesidad de redoblar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Esto durante su intervención durante la Asamblea General de la ONU. 国与国难免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基础上开展对话合作。一国的成功并不意味着另一国必然失败。 El mandatario hizo un sorpresivo compromiso ambiental y aseguró que su país dejará de financiar y construir centrales termoeléctricas de carbón en el extranjero. 中国将力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色。 Xi se dirigió al plenario del organismo multilateral mediante un mensaje de video para destacar las intenciones pacíficas de su país hacia la comunidad internacional. 中华民族传承和追求的是和平、和睦、和谐理念。我们过去没有，今后也不会侵略、欺负他人。 El mandatario aseguró que China apuesta por la cooperación, cuestionó el militarismo y en una aparente crítica a los Estados Unidos advirtió que las intervenciones para imponer la democracia no funcionan. Por su parte, el presidente Iván Duque dio su último discurso ante Naciones Unidas como mandatario de los colombianos. Allí pidió al mundo una distribución más equitativa de las vacunas contra el COVID-19. El enviado de Noticentro 1 CMI, Carlos Ruiz, informa desde Nueva York. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos desde Nueva York. El presidente Iván Duque pronunció hoy su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, refiriéndose a temas como la paz en Colombia, la pandemia por el COVID en el mundo entero y la desigualdad en la distribución de las vacunas, la recuperación económica y la crisis política y de migrantes en Venezuela. El presidente Duque dijo que su política de paz con legalidad le permite tener grandes razones para el optimismo, a pesar de que afirma haber recibido un acuerdo frágil con las FARC. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Sobre la emergencia por la pandemia, Duque afirmó que con el COVID-19 los países han mostrado fortalezas y debilidades y reclamó una entrega equitativa y solidaria de las vacunas contra el virus. Si se mantienen atrasos en la distribución equitativa de vacunas para todas las naciones, nos exponemos como humanidad a que nuevas variantes puedan atacarnos con mayor ferocidad. La inmunidad global requiere de la solidaridad para que no exista acaparamiento de unos frente a las necesidades de otros. El mandatario colombiano también llamó la atención de las Naciones Unidas para que le hagan un minucioso seguimiento a las negociaciones del régimen de Maduro con la oposición en México, conversaciones de las que reconoció no guarda muchas esperanzas. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos. El presidente Iván Duque también insistió ante Naciones Unidas que el Fondo Monetario Internacional debe encabezar una modificación a la manera como las calificadoras de riesgo definen la capacidad de países sobreendeudados por la pandemia del COVID. Con Carlos Ruiz desde Naciones Unidas, Noticentro 1, CMI.
Entre tanto, el presidente de Brasil criticó ante la Asamblea General de la ONU las vacunas contra el COVID y defendió el tratamiento preventivo contra el coronavirus. El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue el primero en hablar en la asamblea como lo manda la tradición, tras el discurso de inauguración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sus primeras palabras fueron para resaltar que desde su llegada ha fomentado un cambio en el país. O Brasil tem presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Aseguró que su administración está en contra del pasaporte sanitario. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. El ultraderechista abogó por el tratamiento temprano contra el virus con diferentes medicamentos, a pesar de que no hay evidencia de su utilidad. Eu mesmo fui desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Aunque ha sido duramente criticado por su gestión contra la deforestación, el presidente alardeó de su trabajo en la preservación del medio ambiente. Bolsonaro aseguró que en su país no ha habido ningún caso de corrupción desde que es presidente. En su discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general de ese organismo, Antonio Guterres, advirtió que el mundo está al borde del abismo y que nunca antes ha estado tan amenazado. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió este martes la Asamblea General de la organización, haciendo sonar la señal de alarma ante un mundo que nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. I'm here to sound the alarm. The world must wake up. We are on the edge of an abyss and moving in the wrong direction. Our world has never been more threatened or more divided. We face the greatest cascade of crises in our lifetimes. El diplomático portugués presentó un sobrio análisis de la coyuntura internacional, marcada a su juicio por la falta de unión en la respuesta a la pandemia, los pocos avances en la lucha contra el cambio climático, las crecientes desigualdades y las crisis en países como Afganistán, Yemen y Etiopía. Así la pandemia del coronavirus nos tomó por El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se pronunció a través de un discurso pregrabado donde comenzó hablando sobre la pandemia del coronavirus que terminó asociando con las democracias en Latinoamérica. Las decisiones u omisiones de hoy definirán el rumbo de la humanidad durante las próximas décadas. Estamos en medio de la más grave pandemia de los últimos 100 años, a la que se suma la crisis del cambio climático, una grave crisis social y económica, y la erosión de las instituciones democráticas. A esto se agrega un multilateralismo que está bajo tensión y también la necesidad de reformar la arquitectura internacional. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en lamentaciones. Muy por el contrario, los tiempos nos exigen un diagnóstico sereno y por sobre todo, sabiduría, voluntad y coraje. Otro de los mandatarios que intervino fue el de Irán, en donde aseguró ante la ONU que la hegemonía global de Estados Unidos ha fracasado, como muestran su salida de Afganistán o el asalto al Capitolio del pasado mes de enero. El presidente iraní arremetió además contra las sanciones de Washington, que calificó como un nuevo tipo de guerra, subrayando que en un momento de pandemia como el actual suponen un crimen contra la humanidad. Estados Unidos anunciará mañana más compromisos en la lucha global contra la pandemia. Así lo anunció la Casa Blanca tras confirmar que el presidente Biden presidirá una cumbre anti-COVID. Estados Unidos, con más de 42,3 millones de casos y más de 678,000 muertos por COVID-19, sigue siendo la nación más afectada desde hace meses. Es por eso que su administración continúa con los esfuerzos para contener el virus.
Mañana el mandatario Joe Biden acogerá una cumbre sobre la pandemia en la que su gobierno anunciará más compromisos con el fin de detener la rápida propagación del coronavirus, en especial la cepa Delta, que ha cobrado más y más fuerza en las últimas semanas y ha puesto en jaque a los sistemas de salud de la nación. La Casa Blanca asegura que se responsabiliza de objetivos específicos en 3 desafíos clave: salvar vidas ahora, vacunar al mundo y reconstruir mejor. Los menores de edad son ya el grupo que más es atacado por el COVID-19 en el mundo. Así lo confirma el índice global de incidencia del COVID-19. Los niños son el grupo en el que más se propaga el coronavirus según estadísticas reportadas. Expertos de la Organización Mundial de la Salud afirman que existen varias circunstancias que propician que ahora sean los menores de 12 años la población que más contagios registra a nivel global. En España y Estados Unidos se ha reportado el número más alto de casos nuevos en pequeños, con un aumento exponencial, como lo asegura la Academia Estadounidense de Pediatría. Por ejemplo, un promedio de 311 niños fueron hospitalizados diariamente con COVID-19 en los últimos días, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Especialistas señalan que la razón principal es que son en su mayoría el colectivo sin vacunación, por ende las defensas no están desarrolladas. Además, puntualizan en que no existe una responsabilidad tan arraigada de las medidas de bioseguridad. Para los menores de 12 años no hay por el momento un fármaco aprobado, aunque la farmacéutica Pfizer anunció que los ensayos demuestran que su formulación para infantes funciona efectivamente en ellos, al igual que en edades superiores. Johnson & Johnson confirmó hoy que su vacuna a única dosis contra el COVID-19 puede ampliar la cobertura y efectividad con una segunda dosis. El esquema de vacunación con el fármaco desarrollado por Johnson & Johnson y que originalmente es de una sola dosis, resulta ser más eficaz contra infecciones graves si se aplica una dosis de refuerzo o segunda dosis. Así lo concluyó la farmacéutica estadounidense en un informe que asegura que una vacuna de refuerzo de su inmunizante es un 94% más efectiva para prevenir infecciones sintomáticas por COVID-19, mientras proporcionó 100% de protección contra la enfermedad grave cuando se administró 2 meses después de la primera inoculación. La empresa detalló que el tiempo de aplicación entre primera y segunda dosis también influye, ya que si se aplica la dosis de refuerzo 6 meses después de la primera inyección, genera anticuerpos 12 veces más altos. Johnson & Johnson busca que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorice el refuerzo de su vacuna, a la par de que dé luz verde un esquema con tercera dosis a sus competidores directos Pfizer y Moderna. El gobierno de Estados Unidos sacó hoy a Colombia de su lista roja de países a los que no recomienda viajar por la proliferación del COVID-19. Hasta hoy Colombia estaba dentro de un grupo de más de 90 naciones consideradas por los Estados Unidos de muy alto riesgo nivel 4, debido al avance de la pandemia en estos territorios, que registraron al menos 500 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Sin embargo, el Departamento de Estado sacó al país de su lista negra de naciones a las que no recomienda viajar, al bajar el nivel de alarma al grado 3, en la que sugiere a los ciudadanos reconsiderar sus planes de viaje, pero pueden visitar territorio colombiano si están vacunados. En esta categoría, a la que ahora llega Colombia, hay 73 países, entre los que están otros 6 sudamericanos como Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, mientras en la región solo Argentina y Venezuela permanecen en el nivel 4. Sigue la tensión entre Francia y Estados Unidos por la cancelación de un millonario contrato para comprar submarinos. El canciller francés acusó al gobierno Biden de romper la confianza de los aliados. Se sigue tensando la relación entre Estados Unidos y Francia después de que el gobierno del país galo reiteró su fuerte incomodidad en Nueva York, sede de la Asamblea de la ONU, con el comportamiento de Washington para llegar al proyecto AUKUS, la alianza militar liderada por el país norteamericano en el Indo-Pacífico. Oui, c'est une déception. Nous pensions que la page de l'unilatéralisme, de l'imprévisibilité, de la brutalité de l'annonce, du non-respect du partenaire, faisait partie du passé.
El pacto firmado por Estados Unidos, Reino Unido y Australia le permitirá a esta última nación acceder a tecnología para la construcción de una nueva flota de submarinos de propulsión nuclear para contrarrestar la presencia de Pekín en el mar de la China Meridional, aunque Francia calificó el acuerdo como una puñalada en la espalda, pues significa la ruptura de un multimillonario contrato militar con Australia. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de confiance. Au-delà même de la rupture de ce contrat. C'est comme si l'Europe n'avait pas elle-même d'intérêt à défendre dans la zone concernée. Es por ello que Francia llamó a sus pares europeos a reflexionar fuertemente sobre sus alianzas. Un escándalo estalló en Estados Unidos tras conocerse los impactantes actos de abusos y de persecución a los que son sometidos indocumentados en Texas. Los videos de varios agentes fronterizos de Estados Unidos a caballo persiguiendo a los migrantes con un aparente cordón cerca del Río Grande, en una zona aledaña al pequeño municipio del Río, en Texas, generaron polémica en el país. En los videos se ve a varios hombres a caballo con la inscripción Policía Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos estampada en su ropa, bloqueando el camino de los migrantes que trataban de cruzar el río. Uno de los agentes a caballo acorraló momentáneamente a un hombre que parecía llevar bolsas de comida y lo hizo caer de espaldas al agua. Tras conocerse los videos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno está buscando más información sobre las imágenes horrorosas. Yeah, understandably so. I've seen some of the footage. I don't have the full context. I can't imagine what context would make that appropriate, but I don't have additional details. And certainly, I don't have additional context, April. I don't think anyone seeing that footage would think it was acceptable or appropriate. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a través de su cuenta de Twitter rechazó el maltrato y abuso a los migrantes y dijo que se estaban investigando los hechos. Además, ordenó que el personal de la Oficina de Responsabilidad Profesional esté en el sitio a tiempo completo para garantizar que las responsabilidades del personal del Departamento de Seguridad Interna se ejecuten de acuerdo con las políticas y la capacitación aplicable y los valores del departamento. Simultáneamente, la Casa Blanca anunció que ampliará el número de refugiados que acogerá a partir del año entrante. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que ha elevado el límite de ingresos de refugiados a 125,000 para el próximo año fiscal, que arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre de 2022. El Departamento de Estado de este país indicó en un comunicado que ha informado al Congreso de que planea mantener esa meta que Biden se marcó el pasado abril y que supone el doble del tope de refugiados establecido para el presente año fiscal, que es de 62,500. Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, de esta forma se reafirma el compromiso de Washington con el reasentamiento de refugiados y la larga tradición de brindar un refugio seguro y una oportunidad a las personas que huyen de la persecución. Está previsto que los 125,000 refugiados, una promesa de campaña de Biden, incluyan a 40,000 de África, 35,000 de Oriente Próximo y Sudeste Asiático, 15,000 de Asia Oriental, 15,000 de América Latina y el Caribe, 10,000 de Europa y Asia Central y otros 10,000 no asignados. El Partido Liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau ratificó su victoria en las elecciones generales, lo que le garantiza a Trudeau un tercer periodo de gobierno. Después de una ajustada competencia electoral, el Partido Liberal de Canadá ganó las elecciones generales, lo que supone la tercera victoria consecutiva para su líder Justin Trudeau. Con el 99% de los votos escrutados, el actual primer ministro canadiense se dirigió a los seguidores congregados a las puertas de un hotel en Montreal y declaró que los electores han elegido un plan progresista y que está listo para formar gobierno. Los liberales han conseguido de momento 158 de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento, que abocaría a Trudeau a un nuevo gobierno en minoría. Su mayor contrincante, el conservador Erin O'Toole, ya reconoció su derrota. Alrededor de 30 millones de personas estaban convocadas a las urnas para elegir a los diputados de la Cámara Baja del Parlamento, que decidirá qué partido forma el gobierno del país. En una entrevista con una revista católica, el Papa Francisco afirmó que algunos al interior de la iglesia lo quieren ver muerto.
En una conversación con un grupo de jesuitas publicada por la revista Civiltà Católica, el Papa Francisco se pronunció sobre las habladurías respecto de su estado de salud tras la operación en julio de colon y comentó que muchos se preparaban para su muerte. Estoy vivo, aunque algunos me querían muerto. Sé que hubo incluso reuniones entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Preparaban el cónclave. Paciencia, gracias a Dios, estoy bien. Aseguró que no quería esa operación. La operación fue una decisión que no quería tomar. Fue un enfermero el que me convenció. A veces los enfermeros comprenden la situación mejor que los médicos porque están en contacto directo con los pacientes. El Papa argentino respondió a varios temas relativos a los problemas y divisiones dentro de la Iglesia Católica y a los ataques que suele recibir de los sectores ultraconservadores por sus aperturas a los fenómenos de la sociedad moderna. También hay clérigos que hacen comentarios desagradables sobre mí. A veces pierdo la paciencia, especialmente cuando emiten juicios sin entrar en un diálogo verdadero. Ahí no puedo hacer nada. Durante la charla, Francisco habló también de las críticas a su pontificado por centrar la atención en los temas sociales. Continúa la emergencia en la isla de La Palma, en las Canarias, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. La lava y los gases son la principal amenaza. Alrededor de 5.700 personas evacuadas, 185 edificaciones, 63 de ellas viviendas, han desaparecido hasta ahora bajo el muro de lava. La situación que se vive en el archipiélago español tiene en vilo a los habitantes, pues el Instituto Volcanológico del lugar informa que experimenta una fase más explosiva dentro de la fisura principal y evidencia la preocupación en la llegada de la lava volcánica al mar. El arribo del magma al océano generará una reacción química por el contacto con el agua salada, desencadenando explosiones y emisión de gases nocivos, con graves consecuencias a futuro como irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias. Una violenta protesta estalló en Australia. Miles de trabajadores de la construcción se enfrentaron a las autoridades en la ciudad de Melbourne. Más de 1.000 manifestantes con botas de trabajo y chaquetas fosforescentes recorrieron el centro de la ciudad de Melbourne, Australia, encendiendo bengalas, lanzando botellas, atacando autos de policías y coreando su oposición a las vacunas y a las restricciones de cierre. Varios periodistas también fueron agredidos, entre ellos un reportero de televisión que fue golpeado en la cabeza con una lata en directo poco después de otro incidente en el que fue rociado con orina. La policía antidisturbios de Melbourne utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a las multitudes reunidas en varios puntos de la ciudad que protestan contra la vacunación obligatoria de COVID-19 para los trabajadores dedicados a la construcción. Melbourne lleva 7 semanas de confinamiento estricto, mientras la ciudad lucha por frenar un brote de la variante Delta que se propaga rápidamente. El FBI confirmó hoy que los restos humanos hallados coinciden con los de la joven bloguera que había desaparecido hace algunos días en Estados Unidos. El FBI confirma que el cuerpo hallado en el Bosque Nacional Bridger es de Gabby Petito, la joven de 22 años que desapareció tras emprender un viaje con su novio, identificado como Brian Laundrie. Citando los resultados de la autopsia realizada por el médico forense Brent Blue, confirman que la forma de su muerte es homicidio y la causa permanece pendiente de los resultados finales de investigación. La persona principal sospechosa es su pareja, quien se encuentra desaparecido y en varias oportunidades se negó a colaborar con la policía. Aquí las claves de este caso que captó la atención del mundo. Junio de 2021, inicio del viaje. Petito y Laundrie iniciaron un viaje en la camioneta Ford blanca de ella para recorrer la costa oeste y visitar parques del país norteamericano. 12 de agosto, discusión de pareja. La policía de Utah encontró a la pareja en medio de una discusión, al parecer por violencia doméstica, y la joven fue captada llorando. 30 de agosto, última comunicación. Richard Stafford, abogado de la familia Petito, informó que el 27 de ese mes su madre recibió el último mensaje y su teléfono dejó de funcionar. 1 de septiembre, regreso de Laundrie. Brian Laundrie regresó a la casa junto a su familia en Northport, una localidad del sur de Tampa, sin compañía de Petito.
11 de septiembre, declarada desaparecida. Se oficializa su desaparición tras más de 10 días sin respuesta, con un último paradero claro, el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. 20 de septiembre, escena del crimen. Agentes del FBI y la policía registraron la casa del presunto asesino, declarando la propiedad como escena del crimen. Hoy se confirmó su fallecimiento. El que pensaba era el sueño de su vida, viajar por el mundo con su amor, se convirtió en su peor pesadilla. Quien al parecer terminó con su vida era su amigo desde la niñez. Marte solía ser un planeta rico en agua, sin embargo, en la actualidad es seco y desolado. Los investigadores descubrieron la razón. Un grupo de científicos determinó que el principal factor por el cual Marte no puede retener su agua es que es muy pequeño. El diámetro de Marte, que apenas supera el 50% del de la Tierra, no superaría el umbral de tamaño de los planetas rocosos para retener suficiente agua durante mucho tiempo, por lo que no hubo condiciones para el desarrollo de formas de vida complejas. El príncipe Andrés, hijo de la reina de Inglaterra, fue notificado hoy de una demanda en su contra en Estados Unidos por abuso sexual. El príncipe Andrés fue notificado de una demanda por agresión sexual en Estados Unidos por parte de los abogados de Virginia Roberts Giuffre, quien dice haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él en la mansión londinense de Ghislaine Maxwell. Según las normas federales, el duque de York tiene 21 días para responder o podría enfrentarse a un juicio en rebeldía. Los abogados de Giuffre afirmaron previamente que también notificaron a Andrés, que es el segundo hijo de la reina Isabel II en Reino Unido. El príncipe de 61 años no ha sido acusado de ningún delito. La demanda presentada por Giuffre el 9 de agosto pide una indemnización por daños y perjuicios no especificada. Noticentro 1, CMI. Asesinados 5 militares en Córdoba. 7 soldados más resultaron heridos. Activada carga explosiva cuando los militares realizaban patrullaje. El presidente Duque culpa a alias Otoniel y predice su captura o abatimiento. Sigue cerrado túnel a Villavicencio por explosión de camión cisterna con combustible. Amenaza de muerte e intimidaciones a testigos en caso de centros poblados. Mayoría de candidatos presidenciales se declaran partidarios de legalización de la droga. Conservatismo propone coalición de derecha para elecciones presidenciales. Medidas para dar más seguridad a Bogotá, acuerda cumbre. IDEAM alerta sobre proximidad de fuertes lluvias. DANE revela que 266.000 negocios cerraron en el país por la pandemia. Superintendente financiero dice que es hora de endeudarse por bajas tasas de interés. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. A esta hora las autoridades adelantan un amplio operativo en la zona de Puerto Libertador, en Córdoba, para tratar de dar con el paradero de los autores de un ataque con explosivos a una patrulla del ejército. En la acción, 5 militares murieron y 7 más resultaron heridos. Las autoridades señalaron al Clan del Golfo como responsable del ataque. 5 militares muertos y 7 más heridos es el saldo de una emboscada a una patrulla militar en zona rural del municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba. Según se pudo establecer, la patrulla militar realizaba labores de patrullaje y control en la zona en la que delinquen 3 grupos al margen de la ley, los cuales se disputan el poder de la zona por la siembra de cultivos ilícitos. Es otro ataque cobarde y miserable del Clan del Golfo. El Clan del Golfo sabe los golpes que ha venido recibiendo, entonces quiere retaliar con ese tipo de hechos cobardes. Pero yo ya me dirigí al señor ministro de la Defensa hace unos minutos y le dije que se fuera de inmediato al lugar de los hechos, que se trabaje también con el general Juvenal Díaz, con el general Zapateiro, y que mantengamos también el acecho de ese grupo criminal. Y también el mensaje, y es para ese bandido alias Otoniel, y es que tiene él que saber que vamos con toda la contundencia del Estado, vamos por él, y tiene la alternativa o de entregarse a las autoridades o de recibir su merecido. Los militares están siendo atendidos en varias clínicas de la ciudad, su pronóstico es reservado. Llegaron en regular estado de salud, con heridas por esquirlas de la explosión y la onda explosiva.
pues están actualmente estables, están siendo valorados y llevados a estudios. A esta hora continúan los operativos por cielo y tierra para dar con los responsables del atentado a la patrulla militar. En Cauca, las disidencias de las FARC perpetraron nuevos ataques contra la fuerza pública. En las últimas horas fueron hostigadas una base militar y una estación de policía. Ahí va, viejo. Dale. Con misiles artesanales activados por ignición electrónica, fue atacada la base militar ubicada en el corregimiento La Betulia, zona rural del municipio de Suárez, Cauca. Esta es la estación de policía del corregimiento del Carmelo, zona rural del municipio de Cajibío. También fue atacada por la columna móvil Jaime Martínez. El ataque quedó registrado en video. Cerca de 5 horas duró el ataque a una edificación protegida por mallas para evitar los artefactos explosivos. Se registraron solo daños a la infraestructura de las instalaciones policiales, a un transformador que dejó a 2 veredas sin fluido eléctrico, daños en fachadas de algunas viviendas y establecimientos comerciales. El ataque contra la estación de El Carmelo tuvo el apoyo de la Fuerza Aérea, que ayudó a repeler la arremetida de los subversivos. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que con los últimos ataques con explosivos, las disidencias de las FARC buscan detener el accionar de la fuerza pública. Hay preocupación en la fuerza pública por el uso frecuente de explosivos y armas artesanales de alto alcance en contra de las fuerzas militares y la policía. El uso de explosivistas es una nueva modalidad que están buscando operar en el Cauca para generar amedrentamiento no solo de la población civil, sino específicamente buscar afectar la integridad de los hombres de nuestra fuerza pública. Según el gobierno, la única motivación de estos grupos disidentes de las FARC es el narcotráfico. El proceso de paz nos dejó 3 FARC, unas FARC que están en el Congreso, unas FARC que están en las disidencias y que sí quieren seguir con el proceso de narcotráfico, y otras FARC como las de la Segunda Marquetalia que operan desde Venezuela y aún siguen comprometidas con el narcotráfico y buscan afectar la tranquilidad. En el departamento del Cauca hay por lo menos 3 grupos disidentes de las FARC en confrontación con la fuerza pública. El gobierno ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos por información sobre Emilce Oviedo, conocida con el alias de la abuela, quien asumió el mando del Frente Occidental del ELN tras resultar abatido alias Fabián. Emilce Oviedo Sierra, alias La Abuela, hace parte del ELN desde 1992, pasó por varios frentes hasta llegar al Occidental, donde era la segunda comandante hasta la muerte de alias Fabián en un bombardeo de las fuerzas militares. Por primera vez, una mujer será comandante de un frente del ELN y la guerrillera más buscada del país. Cobra a los narcotraficantes por cada kilo de cocaína para poder ser traficado en las selvas del Chocó. Ha participado en el desplazamiento de campesinos, de indígenas, de ataques a la fuerza pública, a nuestro ejército y a la Policía Nacional. Alias La Abuela tiene órdenes de captura por secuestro y reclutamiento. Mientras tanto, a Arauca arribaron nuevos refuerzos de la fuerza pública para combatir la criminalidad que afecta a esa zona de frontera. 360 militares llegaron para reforzar la seguridad en el departamento de Arauca. El grupo está integrado por varias unidades destinadas a apoyar las operaciones que se adelantan contra los grupos ilegales, especialmente en la zona de frontera con Venezuela. Estas tropas ya vienen entrenadas, vienen con unos lineamientos especiales para fortalecer no solamente la frontera, sino en el desarrollo de operaciones ofensivas dentro del territorio del departamento de Arauca. En el departamento, las autoridades centran las estrategias en combatir a las disidencias de las FARC y al ELN, grupos que mantienen una alianza para atacar a la fuerza pública. Se ha convertido en un corredor de movilidad importante para el movimiento de clorhidrato de cocaína y de marihuana creepy. Esperamos que podamos contrarrestar esta violencia, esperamos que podamos poder seguir adelante, disminuir esta violencia, acabar con esta violencia y consolidar la paz que tanto anhelamos los araucanos. Al aumento del número de militares y el incremento de las operaciones, se suma la llegada de 60 infantes de Marina para el control sobre el río. A esta hora permanece cerrado el túnel Quebrada Blanca en la vía al Llano tras un aparatoso accidente de un camión cisterna que explotó. En el hecho perdió la vida el conductor del automotor.
En este video quedó registrado el momento exacto en el que un vehículo presuntamente sin frenos se vuelca y explota en el túnel de Quebrada Blanca. Un vehículo camión tipo cisterna carro tanque que llevaba combustible dentro del túnel pierde el control del automotor, sufriendo volcamiento, se presenta de inmediato una conflagración, una fuerte explosión. Los bomberos lograron controlar la situación, sin embargo en el dramático siniestro murió Héctor Rodríguez Zipa. Fue justo en este punto del kilómetro 55 de la vía al llano donde se presentó la emergencia. El conductor de 32 años de edad perdió la vida. Se estima que el túnel de Quebrada Blanca estaría cerrado por varios días ante la grave afectación que tuvo la estructura. Probablemente alrededor de un mes puede estar sin servicio, teniendo en cuenta que hay que cumplir con unas condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. Se darán pasos alternos en la vía principal de Villavicencio a Bogotá, situación que ha generado caos vehicular. Hemos habilitado un contraflujo, un paso bidireccional para toda clase de vehículos entre sector de Guayabetal y sector de La Quiña en el kilómetro 44. Entre enero y agosto de este año han muerto en siniestros viales 4.602 personas, un promedio de 19 muertes diarias. La Fiscalía aseguró que Emilio Tapia controlaba en la sombra a la Unión Temporal Centros Poblados y que orquestó junto a los otros 2 capturados la trama de las garantías falsas. Hoy fueron legalizadas sus capturas. El excontratista Emilio Tapia, el gerente de Centros Poblados Luis Fernando Duque y el representante de la empresa de seguros RAVE Juan José Laverde no aceptaron los cargos de falsedad en documento privado y fraude procesal que les imputó la Fiscalía, que asegura que los 3 capturados falsificaron las garantías bancarias para quedarse con el billonario contrato del Ministerio de las TIC. Usted, señor Emilio José Tapia Aldana, fue la persona que presentó a Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de esa empresa, los nombres de las empresas Intec de la Costa, Omega Building e ICM Ingenieros para conformar la unión temporal referida. Y era usted, señor Emilio José Tapia, quien manejaba dichas empresas a través de terceros, encargándose junto con Juan José Laverde, aquí presente, de contactar a Jorge Alfredo Molina García Mayorga para la expedición de la garantía de seriedad de la oferta falsa. La Fiscalía reveló que hubo amenazas de muerte contra Juan Carlos Cáceres, fundador de Novotic y de Nuevo Security, quien aportó el rol de cada uno de los implicados en la trama. Hombres fuertemente armados ingresaron a su vivienda, lo amenazaron con matarlo a él o a su hijo, que tiene un hijo con problemas cognitivos, donde que si él hablaba, lo matarían a él o a su hijo. Jorge Molina García Mayorga, a quien buscaron para las garantías falsas, también se convirtió en testigo y contó que le pidieron inculparse. El señor Juan José Laverde precisamente lo contactó al señor Jorge Alfonso, le manifestó que por favor se inculpara en el sentido de admitir que ellos lo habían contratado de buena fe para la obtención de garantías y que él los había engañado y que a cambio le pagarían un abogado, le pagarían el abogado que él escogiera o que si ellos le designaban uno, pero le corregirían con todos los gastos y que también le cubrían los gastos de su familia. La Fiscalía advirtió en todo momento que los capturados indujeron en error a los funcionarios del Ministerio de las TIC y que esta investigación la abrieron gracias a una denuncia del Ministerio. Por su parte, las directivas de las empresas municipales de Cali y Cali negaron cualquier tipo de contratación con personas vinculadas al escándalo de Centros Poblados. La empresa de servicios públicos de Cali advirtió que tras revisar el sistema de contratación no se evidenció ningún acuerdo firmado con los involucrados en el escándalo de presunta corrupción del Ministerio de las Telecomunicaciones y Centros Poblados. Ya Itaú nos entregó la certificación, el estudio respecto de esos documentos y ya también establecieron que esos cupos de crédito que se presentaron en Cali tampoco son expedidos por ellos. Las empresas que conforman la unión temporal no hacen parte, no son vinculadas financieramente ni con ninguna cuenta ni nada con dicha entidad financiera. No hemos encontrado que en Cali haya suscrito en este año y 8 meses de este gobierno ningún contrato ni con la empresa Centro de Mantenimiento
y Centro de Construcciones SAS, ni con ninguno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. La entidad también explicó que realizará una revisión exhaustiva a los contratos firmados tanto en la actual como en pasadas administraciones y de hallarse algún suscrito con las empresas de mantenimiento SAS, CM Construcciones o sus representantes, lo pondrá en conocimiento de las autoridades. La mayoría de precandidatos presidenciales que participaron en un debate sobre la política antidrogas están a favor de la legalización o de la regulación de las drogas, entre ellos Gustavo Petro y Alejandro Gaviria. Los precandidatos del Centro Democrático se oponen. Sobre su política antidrogas conversaron frente a frente por primera vez de manera presencial en la Universidad de los Andes 9 precandidatos presidenciales, la mayoría a favor de la legalización o regulación de las drogas al reconocer el fracaso de la lucha antinarcóticos en el país y el mundo. Yo creo que una sociedad decente no puede criminalizar y meter a la cárcel a un muchacho por fumar marihuana. El narcotráfico de Colombia tiene poder político y poder político significa control sobre sectores amplios de la población. Produce más muertes el chicharrón que la marihuana, porque produce infartos, accidentes cerebrovasculares. La despenalización es el camino. Hacer obras de infraestructura social en esas zonas afectadas por la guerra contra las drogas, por la violencia, por los grupos armados ilegales, construye confianza entre los batallones de ingenieros militares, la fuerza pública y las comunidades. Que más que quitar una mata de coca para sembrar una mata de yuca en los campos en Colombia, tenemos que empezar a hablar de la intervención integral del Estado colombiano en los territorios. Es partir del reconocimiento del fracaso de la lucha antidrogas en el mundo, es partir de un reconocimiento que Colombia no puede seguir pagando los platos rotos, sino que hay una corresponsabilidad a nivel internacional. Pero los candidatos del Centro Democrático se oponen a legalizar las drogas. Nadie está planteando eso excepto nosotros. Luego tenemos que jugar con la idea de que la cocaína seguirá prohibida internacionalmente. Si nosotros legalizáramos la coca mañana, nos tocaría empezar a comer muchísimo banano y a tomar muchísimo café porque no habría dónde exportar nuestros productos. Y también nos quedaríamos con la coca aquí, muy legal, pero imposible de exportar. Y Juan Carlos Echeverri dice que no puede ser Colombia la que abandere solamente esa iniciativa. La única forma de manejar esto razonablemente es una estrategia mundial de legalización. En este primer cara a cara presencial entre 9 precandidatos presidenciales, la fumigación con glifosato los dividió en 2 bloques. 6 que rechazan rotundamente que sean fumigados los cultivos ilícitos con este químico y 2 del Centro Democrático que lo defienden. Camilo Romero. Pero evidentemente no al glifosato. Juan Manuel Galán. No al glifosato. Juan Fernando Cristo. Definitivamente no. Rafael Nieto. Sí, hay que reanudar la aspersión aérea con glifosato. Juan Carlos Echeverri. Que es una opción de última alternativa. Gustavo Petro. Ni por el Chiras. Alejandro Gaviria. Definitivamente no. Roy Barreras. El glifosato es un fracaso, es un veneno y es parte de la fracasada guerra contra las drogas. No al glifosato. Gracias. Y por último, Paloma Valencia. Claro que uno no puede renunciar a herramientas que pueden ser eficaces. El debate en la Universidad de los Andes duró 2 horas y media. Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, propuso una gran coalición de la derecha para las próximas elecciones presidenciales. Desde el conservatismo buscan impulsar una gran coalición de la derecha de cara a las elecciones presidenciales del 2022. El presidente del Partido Conservador ya habló de esta posibilidad con el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático. La idea es que la alianza sea robusta. Aliados solo con el Centro Democrático no alcanzaríamos. Estamos buscando, obviamente, al partido de la U, a Cambio Radical, porciones o al Partido Liberal y los sectores religiosos. Y 2 exfuncionarios del gobierno del presidente Iván Duque serán jefes de debate en unas giras que adelantarán los azules para la conformación de las listas al Congreso. El exdirector de Planeación Luis Alberto Rodríguez, el exministro del Deporte Ernesto Lucena. Como ya se había anunciado, en estas giras por el país participarán los precandidatos presidenciales y en 15 días definirán el mecanismo para la elección del candidato del conservatismo.
Tras una cumbre de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el Ministerio de Justicia y los delegados de la rama judicial acordaron presentar un proyecto de ley para castigar con mayor contundencia la reincidencia de los criminales. En la cumbre pactaron presentar la próxima semana el borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo principal objetivo será castigar la reincidencia. ¿Para qué? Para evitar que estas personas que han cometido un delito definitivamente permanezcan en la cárcel por un largo periodo. Y segundo, se van a agravar las conductas o los delitos para poder que no exista la famosa libertad condicional. ¿Dónde es que estamos teniendo dificultades? En la mayoría de las capturas, que son capturas en flagrancia. Según la ley, reincidente es solo aquel que ha sido condenado, es decir, si un delincuente es capturado 20 veces por cometer un delito y es un hurto de menor cuantía, queda en libertad, por lo que en la nueva ley están planteando introducir el término recurrencia para garantizar que quienes cometen delitos reiteradamente sean privados de la libertad. Mirar dónde están los cuellos de botellas y dónde están las situaciones que hay que superar. Además, se busca revisar el piso de las penas y que el uso de armas en la comisión de delitos sea un agravante. Autoridades meteorológicas advirtieron de un aumento en las lluvias para octubre y noviembre. Según los pronósticos del IDEAM, lluvias como esta que cayó en las últimas horas en el occidente de Bogotá se van a intensificar, especialmente en los meses de octubre y noviembre, los más lluviosos del año. El mapa de alertas del IDEAM indica que hay riesgo de inundaciones en los departamentos de Magdalena, Bolívar y Casanare, pero también hay alertas en Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Santander, Boyacá, Antioquia, Meta y Cundinamarca. El departamento se encuentra en alerta roja, por eso a través del Consejo Departamental se crea esta alerta que está dentro de nuestra estrategia de respuesta, porque hemos tenido sobre todo atenciones en temas viales. En esta nueva temporada de lluvias, el IDEAM estima que el aumento de las precipitaciones estará 40% por encima de los promedios. Bogotá se prepara para la segunda temporada de lluvias. Hay 5 localidades con monitoreo especial por riesgo de deslizamientos e inundaciones. En Bogotá ya empezó la segunda temporada de lluvias. Este mes se agudizarán las precipitaciones que se mantendrán hasta diciembre. A mediados de septiembre comienza la segunda temporada de mayor cantidad de lluvia en el distrito capital. Y por eso cada una de las entidades operativas se vienen preparando para afrontar esta nueva temporada invernal. Hay 5 localidades con monitoreo especial, donde se podrían concentrar las emergencias por los aguaceros: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. CMI visitó San Martín de Loba, uno de los barrios con mayor amenaza. Está ubicado en la parte alta de San Cristóbal. Las viviendas informales están en la montaña que se ha venido desmoronando sin que empiecen las precipitaciones. Lo que pedimos es que por favor nos ayuden con los muros de contención para que la loma no se siga deslizando. Ahorita vienen los aguaceros más tremendos del mes que entra, de octubre. Esos son más tremendos que ahorita los de agosto. ¿Y a quién nos quejamos nosotros? ¿Quién nos da ayuda a nosotros? Los fenómenos que más afectan a la capital son caída de árboles, movimientos en masa e inundaciones. El distrito cuenta con una red de monitoreo en tiempo real, así como un sistema de alertas temprana 24 horas. Bogotá dejará de enterrar sus basuras. Así queda planteado en el nuevo modelo que implementará el distrito a partir del 2023 y que pondrá a la ciudad a la altura de grandes metrópolis del mundo en el manejo de residuos. Esta es la realidad hoy para los vecinos de Doña Juana. Convivir aquí con este relleno ha sido complicado. Tenemos problemas de roedores, moscas, malos olores. Una realidad que el distrito espera cambiar si el Consejo le da vía libre al plan de ordenamiento territorial y que traerá un nuevo modelo para el manejo de residuos y permitirá un cambio en el uso de suelos de Doña Juana. A finales de 2023 ya dejamos no solamente construido, no solamente un proyecto, dejamos implementado el modelo de nuevas alternativas de tratamiento de residuos sólidos y de lixiviados. Esto en un gran plan integral. Vamos a tener el Parque Tecnológico de Innovación Doña Juana. Según la directora de la UAS, en la licitación para el nuevo modelo podrán participar empresas colombianas y extranjeras. Estamos enterrando los productos, estamos enterrando nuestros recursos y estamos enterrando los recursos de los ciudadanos. Eso es lo que estamos haciendo cuando tú pagas la tarifa. Cogemos tu plata y la enterramos. Lo que hacen los países desarrollados y las grandes ciudades, condiciones parecidas a las nuestras, es que no están enterrando esos recursos, los están reutilizando, aprovechando. ¿Cómo? Con economía circular. Un cambio que no significará alzas en las tarifas.
Esto no puede implicar un incremento para los usuarios en la prestación de este servicio. La idea es que el nuevo modelo permita que el 50% de los residuos aprovechables sean reutilizados. Un informe de la Universidad del Rosario planteó la discusión sobre la posible obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. En un foro virtual de la Universidad del Rosario y El Tiempo se reveló una encuesta según la cual solo 27% de los consultados está de acuerdo con la vacuna obligatoria para trabajar en Colombia. Por ahora vacunarse es voluntario, pero se están contemplando otras fórmulas. Tanto las dos medidas de restricciones, de estímulos, acompañado de una gran campaña de divulgación. Colombia ha recibido vacunas de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen, Moderna para un total de 44.798.504 dosis. Se requieren 70 millones de dosis para inmunizar a más de 40 millones y medio de habitantes. Esta noche el Ministerio de Salud informó sobre un retraso de 3 días en la distribución de vacunas de Moderna mientras llegan certificados de calidad. Colombia reportó una leve alza en los contagios y las muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.373 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos bajaron a 18.821. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 38. El total de fallecidos por este virus, un total de 125.962 colombianos que han muerto. Los recuperados llegan entonces a 4.783.334 con otros 1.600 reportados este martes. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días. Los contagios reportados el 18 de septiembre, 1.655. Las muertes, 34. El 19 de septiembre, 1.813 contagios y 35 fallecidos. Ayer, 1.185 contagios, 29 muertes. Hoy suben 1.373 casos y 38 fallecidos. En la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, el INPEC reseñó al empresario Enrique Vives Caballero para que cumpla con la medida de aseguramiento intramural mientras se resuelve la apelación presentada por su abogado. Vives Caballero es señalado de provocar la muerte de 6 jóvenes cuando manejaba su vehículo en estado de alicoramiento. De otra parte, la policía reportó la muerte de un hombre cerca a la casa de una de las víctimas del accidente, pero se descartó que tenga relación con el caso. En delicado estado permanece un policía, quien recibió un disparo en medio de un procedimiento de requisa en el sur de Bogotá. Las autoridades ofrecen 20 millones de recompensa para dar con el paradero del atacante. En este sector del barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal, fue atacado con arma de fuego el patrullero Elmer Ardila en medio de un procedimiento de requisa. Una de estas esgrime de manera inmediata un arma de fuego contra la humanidad de los policiales, afectando seriamente al patrullero Ardila. Uno de los delincuentes fue capturado y el otro se dio a la fuga. Al parecer está herido. Hasta 20 millones de pesos quien nos apoye y nos aporte para poder lograr judicializar al responsable. El patrullero fue sometido a una cirugía en el Hospital Santa Clara. Está con pronóstico reservado de acuerdo al dictamen médico. De otro lado, este martes se conoció el robo del que fue víctima la presentadora Claudia Bahamón en la calle 82 con 11. Pasó una moto muy cerca, me asustó por supuesto, y me agarró de la cartera y empezó a jalarme sin parar la moto. La policía asignó un equipo especial para revisar las cámaras del sector e identificar a los delincuentes. Hoy en el Consejo Nacional Electoral se llevó a cabo una audiencia para revisar la implementación de las curules de paz. Una de las víctimas, Yolanda Perea, pidió especial vigilancia y dijo que ya en su región los partidos tradicionales están intentando intervenir en el proceso. El Consejo Nacional Electoral le puso la lupa a la implementación de las curules de paz. Esas fueron algunas de las conclusiones del magistrado que lideró la sesión. El gobierno está haciendo lo que le corresponde. El representante de la Unidad Nacional de Protección expresó cómo el gobierno ha arbitrado, ha asignado recursos adicionales encaminados a la protección de los candidatos que participen en estas elecciones. Yolanda Perea, una de las víctimas, hizo una denuncia y pidió vigilancia especial. Que los partidos o movimientos no podrán intervenir, y en un territorio como Chocó nos ha tocado pararnos firmemente porque algunos ya quisieron intervenir y colocar candidatos.
Las representantes Juanita Gubertus y Ángela María Robledo solicitaron celeridad en la conformación de las mesas de votación. Poder trazar una estrategia electoral depende de saber dónde van a estar esos puestos de votación cuanto antes. Y si ello se demora mucho, va a ir en detrimento de que estas personas puedan competir libremente. Cabe recordar que la Corte Constitucional debe darle el visto bueno al acto legislativo que revivió recientemente estas curules. La Corte Suprema de Justicia adelanta una indagación a las excusas médicas presentadas por el senador David Barguil para ausentarse de las sesiones parlamentarias. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una indagación al senador conservador David Barguil por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal por la presunta presentación de excusas médicas falsas durante su periodo en la Cámara de Representantes entre 2014 y 2018. El magistrado Marco Antonio Rueda pidió la práctica de un examen grafológico de las incapacidades que firmó el médico del Congreso Juan Hernández Saab para establecer si entre ellas existen o no diferencia. Las incapacidades las pidió la Corte al Consejo de Estado, donde también se tramita un proceso que pretende la muerte política de Barguil por presuntamente haberse ausentado en 63 ocasiones. Barguil manifestó sentirse confiado con los dos procesos. Ecopetrol te invita a usar tu energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol presenta la sección económica. El DANE reveló que más de 266,000 negocios cerraron sus puertas durante la crisis económica desatada por la pandemia. World Office presenta la cifra económica. Hey contador, te invitamos a ser parte del programa de referidos de World Office. Obtén ingresos inmediatos por cada empresa referida que adquiera nuestro software. Únete ahora. Simple, World Office. Según el DANE, en Colombia hay 2.282.805 negocios, incluyendo los establecimientos de ventas ambulantes. 266.091 fueron cerrados o están desocupados por causas asociadas a la pandemia. La participación de las unidades económicas desocupadas y posiblemente los efectos de la pandemia en términos de cierre o cesación de actividades. Por ciudades y regiones, los mayores porcentajes de negocios desocupados están en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico. Se calcula que en Colombia hay más de 103.000 establecimientos de ventas ambulantes. Cerca de 32.000 colombianos que están a punto de pensionarse podrán trasladarse de los fondos privados a Colpensiones de acuerdo con una proposición del gobierno incluida en el proyecto de presupuesto para 2022. El traslado express que podrán hacer durante 2022 cerca de 32.000 colombianos desde los fondos de pensiones hasta Colpensiones, es decir, al régimen de prima media, solo será por única vez y para las personas que realmente estén a punto de pensionarse con unos requisitos. Quedó habilitado el traslado de los colombianos que tengan una expectativa legítima para su pensión de los fondos privados a los públicos. 52 años para los hombres y 47 años para las mujeres, y que hayan cotizado mínimo 750 semanas. En el proyecto del Presupuesto General de la Nación, que comenzará a ser votado mañana por las comisiones económicas, el Gobierno Nacional también avaló una iniciativa que permite modificar la Ley de Garantías para que haya convenios interadministrativos en plena época electoral. El superintendente financiero Jorge Castaño aseguró que es hora de endeudarse para aprovechar las bajas tasas de interés que son ofrecidas para toda clase de créditos bancarios. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el superintendente financiero reveló que es buen momento para endeudarse porque los créditos están baratos en tarjetas de crédito, mientras que antes de la pandemia los intereses eran de 24,3% en promedio. En septiembre de este año han bajado a 20,9%. Para compra de vivienda, los intereses pasaron en enero de 2020 de 11,4% a 10,5% en septiembre de este año. Si usted tiene la posibilidad de asumir una obligación de manera responsable, es el mejor momento para hacerlo, en vivienda, en microcrédito, en cartera comercial y por supuesto en consumo. Tasas de interés, plazos adecuados y hacia adelante la expectativa de una economía que se esté reactivando de una manera potente. En cuanto al crédito empresarial, la Superfinanciera informó que de cada 100 solicitudes, los bancos están aprobando 85. El Ministerio de Minas autorizó la construcción de 8 nuevos proyectos de transmisión de energía.
Se trata de 8 nuevas obras de transmisión que incluyen las 2 subestaciones y la instalación de nuevos equipos para atender la oferta de energía en el país. El desarrollo de estos proyectos es con el fin de fortalecer las líneas de transmisión debido a la entrada de más actores al mercado energético. Precisamente la transformación energética ha permitido la entrada de las energías renovables. ¿A qué le estamos apostando? A complementar la matriz de generación con la masificación de energías renovables, con la masificación de energía eólica y energía solar. En lo que va corrido de gobierno hemos logrado multiplicar por más de 10 veces la capacidad instalada. Otro proyecto que se desarrollará será ampliar la capacidad de la subestación Nueva Esperanza en Cundinamarca para permitir la conexión de nuevos usuarios en la zona. ProColombia reportó un crecimiento del 82% en los vuelos que cubren rutas internacionales durante el 2021. Los vuelos internacionales registran un crecimiento del 82,3%, incluso en niveles superiores a 2019 antes de la pandemia. Luego de un año de reapertura de los cielos, el país ha recuperado el 62% de las sillas y el 60% de las frecuencias internacionales. El país ha inaugurado vuelos durante este año con ciudades como Punta Cana, Nueva York, Orlando, Newark, Cancún, Ciudad de México y Lima, entre otras. Y además, para los próximos meses se espera iniciar más conexiones con México, con Chile, con Estados Unidos, Panamá y Canadá. La entrada de nuevas rutas está incluyendo nuevos destinos en Colombia y más ciudades intermedias favoreciendo el turismo nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,39% a 1.301 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 15,32% a 64 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 5,19% a 22 pesos con 66 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,36% a 2.529 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.843 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y lo venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.501 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.83. El azúcar se transó en 19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.86. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.72. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.529 pesos.